Bienvenidos a un nuevo vídeo de Finger Out. En este vídeo queremos hacer una aproximación a cómo serán los policías en el futuro, los policías del siglo XXI y futuro. Y para ello primero vamos a analizar un poquito de un breve repaso histórico de las unidades especiales que tenemos en Occidente, en Europa, y también cómo ha ido evolucionando la parte de seguridad ciudadana, que es el grueso de toda la Fuerza de Cuerpo de Seguridad, y cómo la creación de unidades especiales han ido surgiendo en base a la respuesta a unas necesidades de la delincuencia, cada vez más especializadas. ¿Cuál es el inicio de las unidades de intervención policiales en Europa? No olvidemos que las unidades de intervención o unidades especiales surgen para crear en base a unas necesidades y crear grupos para dar respuesta a dichas necesidades. ¿Cuál es el punto de inflexión, sobre todo en Europa, para la creación de estas unidades? Pues, como algunos sabrán, en los atentados de Múnich de 1972, donde unos terroristas de la OLP secuestraron un grupo de deportistas de élite israelíes en Múnich, en las Olimpiadas de Múnich. Lo cual a futuro llevó a crear películas que seguramente muchos conocerán, pero marcó un antes y un después, un punto de inflexión donde las fuerzas y cuerpos de seguridad en Occidente, sobre todo en Europa, se habían dado cuenta que no estaban preparados para dar respuesta a un tipo de delincuencia organizada, en este caso especializada, ¿de acuerdo? Como comandos en territorio civil, que son en el mismo suelo del corazón de Europa. Observamos cómo los compañeros de ese entonces a lo mejor estaban haciendo una infiltración a lo mejor un poco amateur, por llamarlo de alguna manera, sin los equipos necesarios. Aquí vemos cómo se van infiltrando, tomando posiciones. En las dos imágenes superiores, en la imagen inferior derecha vemos uno de los terroristas que se asoma para observar el dispositivo policial. Y aquí vemos los mismos agentes de arriba, uno de los mismos agentes de arriba, cómo se estaba colocando para infiltrarse dentro de un balcón, otros compañeros tomando posiciones, rodeando la zona donde estaban los terroristas. Bueno. Y en seguridad ciudadana hemos observado cómo cada vez más se han ido posicionando las policías, y en este caso aquí vemos cómo a lo mejor la seguridad ciudadana antaño era una cosa un poco amateur, poco profesionalizada, sin los medios adecuados, sin la formación necesaria. Observamos cómo aquí el compañero de la izquierda empuña el arma larga por la parte del cañón para golpear con la culata, una técnica que se usaba antiguamente. Y como vemos también defensas que se doblan, defensas que se doblan. Y también vemos como un arma con una funda prehistórica, vamos a llamarlo, las típicas de cuero, cogida con una cinta al uniforme como de gala, por llamarlo de alguna manera, algo que no era ni cómodo para trabajar ni para moverse. Observamos, esto es una imagen de una película, pero simboliza la formación, los medios, el equipo que había antiguamente, que no era lo que se esperaba hoy en día de una fuerza de seguridad profesionalizada. Así como, bueno, también vemos a lo mejor gorras que no son para andar en seguridad ciudadana, sino en temas de orden público, perdón, de gran gala, pero no en temas de orden público. Vamos a dar una pequeña pincelada histórica para, de forma cronológica, ir situando los acontecimientos y puntos de inflexión que han marcado que las fuerzas de cuerpo de seguridad en Occidente se hayan adecuado a los nuevos tiempos. Para ello vamos a tomar de margen de partida la creación del grupo del SAS, aunque sea parte del ejército del aire del Reino Unido. Antaño hacían las labores de antiterrorismo como fuerza de cuerpo de seguridad en territorio del Reino Unido. Eso cada vez más ha ido delegándose en otro tipo de policías, pero también estas siguen a día de hoy apoyando a dichas acciones. En 1947, veamos la fecha, en 1947 se crea el grupo del SAS. Y en 1972 se produce el atentado de Múnich, el secuestro y la toma de rehenes, y el atentado justo cuando iban a liberar a los rehenes,
bueno, provocan una mala intervención, poco profesionalizada de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad de Alemania, provocan que los terroristas tengan tiempo y se puedan revolver y matar a todos los rehenes. Pero bueno, no quiero entrar a valorar este tipo de cosas. Nada, esto fue a principio de mes casi, pues a final de mes ya la Fuerza y Cuerpo de Seguridad en Alemania se dan cuenta que no están capacitados para hacer frente a estas nuevas amenazas y se crea el GSG-9 a finales del mes más o menos, de septiembre del 72, se crea el GSG-9 para dar respuesta, crear grupos de intervención para dar respuesta a este tipo de terrorismo, el cual se había profesionalizado, no así la Fuerza y Cuerpo de Seguridad. Nada, el mes siguiente se crea en Francia el GIPN, el Grupo de Intervención de la Policía Nacional, y a los 2 años se crea el GIGN de la Gendarmería Nacional Francesa. Me imagino que todas las personas que estarán viendo este vídeo saben lo que es el GIGN. Y aquí en España tenemos que esperar hasta el 78 para que veamos la creación del GOIOA, también para dar respuesta a este tipo de nueva crimen o amenazas de tema organizado, ¿de acuerdo? Aparte también para dar respuesta aquí en España al terrorismo local. En 1980 hay un secuestro y una toma de rehenes en la embajada iraní en Londres, donde piden la liberación por unos independentistas iraníes, piden la liberación de unos terroristas y aparte un tema político con el gobierno iraní que no iba a ceder. Bueno, no vamos a ahondar en ese tema. Y para presionar más a los gobiernos iraní y del Reino Unido, matan a un funcionario de dicha embajada y lo tiran a las puertas, donde se ven forzados al SAS británico a intervenir. Muchas personas de los que habrán visto este vídeo habrán visto las imágenes del asalto a la dicha embajada. Tenemos que esperar hasta el 94 para que en Francia, Argelia, Francia, hubiera un secuestro de un avión, el cual unos terroristas tomaron el avión y el grupo de intervención de la Gendarmería Nacional Francesa se vio obligado a tener que tomar por el asalto dicho avión, ¿de acuerdo? Más adelante tenemos que esperar hasta el 2001 para tener el 11 de septiembre, ¿de acuerdo? Donde vimos que a lo mejor no habían fallado los grupos de intervención, sino que el terrorismo se estaba actualizando, estaba usando técnicas asimétricas, de combate asimétrico, donde no podía hacer frente con un ejército regular a un país, pero sí con este tipo de guerra de guerrillas, vamos a llamarlo. El 11M aquí en España tenemos que esperar hasta el 2004 y vamos viendo que el terrorismo también va evolucionando. A lo mejor antes secuestraban un avión y negociaban e intentaban doblegar un estado. Y aquí ya es unos atentados sin negociación, ¿de acuerdo? Por ejemplo, los atentados de Cataluña, en el 2016 vemos cómo los atentados ya varían, ya no es un secuestro de un avión, una toma de rehenes, ya no es un avión con alta profesionalización de estos terroristas estrellados o unos atentados coordinados en la red de metros de España, por ejemplo, sino ya son unas personas con unas furgonetas por las Ramblas, bueno, los atentados de Cataluña, que no quería andar en tema histórico. Pero aquí vemos cómo en España la primera, desde mi humilde criterio, la primera organismo que intenta hacer frente a este nuevo tipo de necesidad para dar respuesta a este nuevo tipo de terrorismo que se está dando es la Archancha, con la creación de las unidades PRI-Vizcor. Antiguamente sí, se creaban unas unidades muy altamente especializadas, pero reunidas y en un sitio, en un clave del territorio nacional. Porque claro, había tiempo desde que se tomaban los rehenes durante X horas, en las unidades territoriales se hacían cargo de llevar dicho negociación, dicha seguridad, vamos a llamarlo de esta manera, de dicho acontecimiento. Y cuando llegaban las unidades de intervención, al cabo de unas horas, depende de dónde estuvieran desplegados y tal, se hacían cargo ellos de la situación. ¿Qué pasa? Que este tipo de terrorismo ha evolucionado y ya no se toman rehenes y se empiezan a matar personas
con inmediatez y cuanto más rápido mejor. Por lo tanto, no da tiempo a ese despliegue de unidades altamente especializadas. Entonces, la Ertzaintza ha creado, con buen criterio, a mi humilde criterio, ha creado unas unidades que no llegan a la unidad de los BBT, por ejemplo, en el caso de la Ertzaintza, que no es una unidad especial de intervención o un grupo especial de operaciones. Crean unas unidades con más formación que las unidades de seguridad ciudadana normales, con más medios que las unidades de seguridad ciudadana normales, pero que a lo mejor no llegan a este tipo de unidades. ¿Qué pasa? Que estas unidades están continuamente desplegadas en la calle. Están durante los servicios, están físicamente en la calle. Y no solamente para hacer frente a terrorismo, sino a situaciones eventuales como personas con cuchillos, armadas en vía pública, personas que se atrincheran en la vivienda. Bueno, pues toman ellos las primeras actuaciones, que tienen más formación que a lo mejor los compañeros de seguridad ciudadana habituales, y más que formación, más cohesión y sobre todo más medios de lo común, ¿de acuerdo? Me consta que tienen un buen entrenamiento, que se han gastado un dinero interesante en su formación, y enhorabuena por esta respuesta a estas nuevas necesidades. ¿Cuál es el futuro? Pues bueno, esto es de lo que hablaremos en este vídeo. Seguridad ciudadana. Antiguamente vemos que a lo mejor los policías, a nivel social, la demanda social que se les hacía respecto a un 10 era de un 6, ¿no? Bueno, no se les exigía tanto a nivel poblacional. La formación no era escasa, a lo mejor un 3 sobre 10, vamos a ponerlo. Es todo más o menos a criterio y de forma media. Todos los datos que voy a poner aquí son de forma media, ¿de acuerdo? Para que nadie a lo mejor se sienta herido. A lo mejor las habilidades que tenían esos agentes profesionales eran de un 4, y el uso de la fuerza vale que era alto, porque era alto, y porque tenían respaldo institucional. Y esa era la forma de actuar en esos tiempos. Y la responsabilidad judicial era un 4, es decir, baja, no se les exigía mucho a nivel judicial. A lo mejor hasta hace unos pocos años ya esa demanda social creció, queriendo que los agentes cada vez fueran más profesionales, y un reflejo de un Estado democrático y de derecho evolucionado en el siglo XXI. A lo mejor la formación tampoco era tan buena, pero bueno, ya había subido un poco. Las habilidades de los agentes ya venían con ellas muchas veces innatas o del mundo civil, vamos a llamarlo. El uso de la fuerza ya descendió, ya no se podía usar tanto la fuerza. El respaldo institucional bajó también bastante. Y la responsabilidad judicial, vamos a poner que era menor de 6. Que subió su responsabilidad, pero tampoco tanto. No voy a poner el presente, pero sí hacia dónde nos dirigimos. Policías del siglo XXI. Nos tenemos que dirigir a unos policías que ya no es como antes, sino que ya la sociedad demanda hombres 10, hombres y mujeres 10, agentes 10, gente capacitada, con formación. Estoy hablando de nota media, volvemos a hablar. Formación mayor de 8, unas habilidades mayores de 8, un uso de la fuerza menor de 6. Esto le puse un asterisco porque cada vez se va a usar la fuerza, pero de forma quirúrgica, de forma precisa, de forma muy puntual, lo justo, ¿de acuerdo? Y un respaldo institucional muy bajo, ¿de acuerdo? Responsabilidad judicial muy alta. Bueno, entonces, seguridad ciudadana por un lado, unidades especiales por otro. Al final, ¿quién es el que más tiempo pasa en la calle? Aquí hemos ejemplificado cómo a mano izquierda tenemos a los compañeros de seguridad ciudadana clásicos y a la derecha los de unidades de intervención, de unidades especiales también clásicas, ¿no? Entonces, al final, ¿de qué me sirve tener a unos policías sin poca formación en vía pública cuando tengo unas personas, unos compañeros, unos agentes, unos hombres muy preparados, muy facultados para su cometido? Entonces, hay como un desfase, el cual ha venido a suplementar, a intentar crear a solventar este tipo de nueva necesidad, la Ertzaintza con sus unidades Privisco. Entonces, tendría que haber un símil, algo intermedio entre los agentes de seguridad ciudadana con poca formación
y las personas, los agentes, los compañeros de unidades de intervención, de unidades especiales muy preparados. ¿Por qué? Porque al final los compañeros de unidades de intervención o de unidades especiales, ¿cuánto tiempo pasan en vía pública con el contacto con el ciudadano? ¿Cuánto tiempo pasan de verdad desempeñando labores en la calle? Muy poco. De todas las actuaciones, ¿qué serán? ¿Un 1%? Por no poner decimales, un 1%. Y al final los compañeros de seguridad ciudadana tienen el 85% de las actuaciones. Al final, el baluarte, el estandarte de una fuerza y cuerpo de seguridad no son sus unidades de operaciones especiales ni unidades especializadas. Eso era antaño a lo mejor. Hoy en día, el estandarte, el espejo, la cabeza visible de toda la fuerza y cuerpo de seguridad son sus agentes de primera línea, sus agentes de policía de seguridad ciudadana, los agentes de primera línea. Pues esas personas hay que formarlos. Esto es una profesión multidisciplinar. Hoy en día, y cada vez más a futuro, los agentes del siglo XXI y futuro van a ser unos agentes, y se les demanda a nivel de la población, unos agentes multidisciplinares. Se les exige ser de todo y saber de todo. Tienen que ser policías. Aparte, tienen que ser médicos. Hoy en día ya se demanda que los compañeros vayan con nociones de primeros auxilios, de RCP, identificar incluso personas que estén bajo algún tipo de efecto del COVID, en este caso, de una pandemia, del ébola. Se les pide que sean enfermeros, que sepan poner un torniquete, que sepan tratar una herida de trauma, bomberos, que sepan hacer rescates, que sepan apagar un fuego mientras llegan los servicios de bomberos profesionales. Se nos pide ser abogados, se nos pide ser juristas, se nos pide ser psicólogos, tener empatía, mano izquierda, sociólogos, saber cómo evolucionan los grupos de población, distintas etnias, trabajadores sociales, socorristas, sacar a una persona del agua, hacer el RCP, se nos pide ser informáticos, hacer una hoja de cálculo, un Excel, mandar un correo electrónico, programar un software, mecánicos, que si el coche tiene este problema, que si hay que cambiar el aceite, hay que mirar los niveles, el nivel de los neumáticos, conductores, saber de conducir de forma eficiente, profesional, 4x4, motos, y un largo etcétera de multitud de conocimientos que se nos exige cada vez más. ¿Y cómo se consiguen estos policías del siglo XXI? Pues no hay otra manera que con policías integrales. Policía integral. Aparte de que todos los policías tengan todas las competencias, es decir, no porque yo ahora sea, vamos a poner policía local y vaya por la autopista y vea una infracción, no la persiga. No, tienen que ser policías integrales. Todos tienen que hacer de todo, ¿de acuerdo? Y esto se consigue con formación, ¿de acuerdo? Tanto antes de salir de la academia, es decir, con entrenamientos realistas, basados en experiencias, en analizar escenarios que se hayan sucedido, crearles memorias musculares, hacerles trabajar en equipo, pero con el material de dotación con el que van a llevar, saber cómo se dispone un cinturón de servicio, cómo se actúa con armas largas, con armas cortas, con armas no letales o lo que quieren llamar armas no letales. Cómo se maneja un bastón extensible, cómo se maneja un taser, cómo se maneja el 40 milímetros, cómo se maneja un spray. Todo esto, y máxime con la legislación que se nos pide a nivel legal tener un uso proporcional en el uso de la fuerza, hacer un uso profesional de la fuerza. Y esto, ¿cómo se va a hacer y cómo se va a adiestrar a estos agentes para que la usen? Pues con formación. No se puede mandar a los compañeros a vía pública y sería temerario tener personal expuesto en vía pública, expuesto al Poder Judicial, a los medios de comunicación, a los delincuentes, incluso pudiendo morir de servicio, sin formación. Antiguamente, bueno, se medio formaba a los agentes, o se les daba ciertas pinceladas y se les mandaba a la calle, y bueno, tampoco corrían tantos riesgos. Pero hoy en día es que es temerario poner a una persona, un agente en la calle, recién salido de la academia, casi sin información ninguna. No, señores, esto tiene que cambiar. Tienen que salir policías muy bien formados. Y no significa que haya que hacer unas oposiciones más duras, no, sino significa que a lo mejor tiene que haber un programa de formación a lo mejor más exhaustivo, más completo. A lo mejor valorar qué asignaturas podrían ser suprimidas y cuáles otras deberían ser integradas.
No solamente en la parte práctica, sino también en la teórica. Tenemos que tener un conocimiento del derecho muy amplio. Y no solamente se basa en conocimientos y lecciones de memorizar, de después llegar a un examen tipo test, memorizar y ya está. No, de nada sirve eso cuando no le puedes dar una salida práctica, una salida útil en vía pública. Los compañeros están sometidos a un ordenamiento jurídico muy amplio y no tienen por qué estar teniendo este abanico de leyes a las que recurrir, ¿no? Tendría que estar todo más sintetizado y tener unos manuales de uso policial, que los compañeros no tengan que interpretar la ley, que nosotros no tenemos por qué interpretarla, pero entiéndanme a lo que me estoy refiriendo, sino tener unos manuales donde aquí sí, aquí no, aquí sí, aquí no. En esto sí cabe sanción, en esto sí, en esto puedo usar arma de fuego, en esto no. Por ejemplo, cuchillo a larga distancia, no arma de fuego. Cuchillo a corta distancia, sí arma de fuego. Es por poner un ejemplo que me estoy inventando, para que me entiendan. Prácticas también en el tatami, defensa personal, reducción a personas y cada vez menos que no podemos hacer un uso de la violencia de forma desmesurada, sino tener que hacer un uso proporcional. ¿Cómo se consigue unos mejores profesionales que hagan un mejor uso de la fuerza? Pues con formación y sobre todo en situaciones de estrés. Crear situaciones de estrés. En Estados Unidos está prohibido tener una licencia de armas como policía, como agente de policía, si no se te ha sometido previamente a su uso bajo situaciones de estrés y en movimiento. ¿De acuerdo? Los departamentos de formación en las fuerzas y cuerpos de seguridad tienen que cambiar. Tienen que cambiar. No pueden ser unidades centrales, sino tienen que ser, o unidades, por ejemplo, en la Archancha, vamos a poner, no puede ser un departamento central. Tiene que ser unidades de formación que estén repartidas a nivel territorial por el resto de comisarías, ¿de acuerdo? Porque su papel tiene que ser más importante día a día, gente que se note que estén vivos y que estén todo el día actualizándose, buscando conocimiento y difundiendo conocimiento. Buscando y difundiendo. De nada sirve que el departamento de formación sepa algo cuando sus agentes no lo saben. No solamente para dar formación tienen que ser, que se suele estilar esto en España, no se tienen que ser solamente policías con rango. Suele pasar mandos de gestión con rango dando formación operativa o que ellos creen operativa desactualizada a los compañeros de seguridad ciudadana, por poner un ejemplo. Eso no se puede permitir. Compañeros que van allí simplemente para, bueno, pues cubrir el expediente. Pues nada, pues aquí estamos y vamos a escuchar lo que nos sueltan aquí, que esto es una cosa ya en desuso completamente y vamos a escucharlo, ¿de acuerdo? Clases de defensa personal. Esto tiene que ser más práctico. Ejercicios de tiro, clases de defensa personal, reciclajes continuos. Gente que se les vea que están ahí al pie del cañón con una labor de difundir conocimiento, que sí, que pueden haber clases teóricas o clases, vamos a llamar teórico-prácticas, pero a lo mejor no basta simplemente con hacer un informe, un informe de un folio, porque más no se va a leer, sí, muy bonito para presentar como en el colegio, que hacíamos un trabajo como una letra grande, muchos folios y una portada muy bonita, y sí, de presentación un 10, pero no es útil, no es práctica, no es operativa. Y los compañeros de Policía Nacional o de Guardia Civil o de Policía Local o de la Archancha o de cualquier otro organismo, por ejemplo, Vigilancia Aduanera, necesitan información, aquí en España necesitan formación y conocimiento práctico, ¿de acuerdo? Y sobre todo también cuidar cuando los compañeros de prácticas llegan a sus unidades de donde prestar servicio. Los compañeros de las academias tendrían que salir directamente a unidades de seguridad ciudadana, a comisarías de seguridad ciudadana. Nada de puestos donde estén sentados en una oficina, bueno, que sí, en tema de la famosa JODAC en Policía Nacional, de recoger denuncias y cosas así, sí, pero no pueden ir a puestos de gestión. No, estas personas tienen que empezar por abajo, pero no por abajo que sea lo que nadie quiere. Por abajo significa por la base. ¿Cuál es la base de todas las fuerzas y cuerpos de seguridad? Seguridad ciudadana. ¿Qué conseguimos con estos departamentos de formación, con unos policías más formados, con unos policías con con mayor confianza en sí mismos?
Pues gente motivada, que se va a su puesto de trabajo motivada. Gente que vemos en esta imagen, me gustó porque me parece muy representativa, unos compañeros, incluso las compañeras muy equipadas, con sus cargadores, sus transmisiones, el cinturón con material para trabajar y se ve para un uso proporcional de la fuerza. ¿Cómo se va a ir con una pistola y con las manos entre la pistola y las manos y el cinturón vacío? ¿Qué tenemos intermedio? Nada. Se nos obliga a hacer un uso profesional de la fuerza y no llevamos nada. Gente formada, gente con confianza en sí mismo, gente que no le tiembla el pulso en actuar. Bueno, que espero que haya quedado más o menos claro este vídeo, donde lo queríamos proyectar de estos policías del siglo XXI muy formados que tienen que existir, y nos gustaría hacer un homenaje a que ya se cumple la fecha, que estamos muy próximos, a Carlos y a Diego Salva Lezaú, de 28 años, y Carlos Sáez de Tejada García, de 29 años, cuando murieron. Murieron en un atentado de ETA con un coche bomba en Mallorca en el 2009, y queríamos hacer un pequeño homenaje a estos compañeros que hicieron el máximo sacrificio en defensa del orden público y la seguridad ciudadana, y a los familiares de estos, y así como todos los compañeros que lo vivieron en primera persona y que todavía a día de hoy guardan algún tipo de secuela o les cambió la personalidad.